Que me da muchísimo gusto estar con Armando Regil, un hombre que está al frente de CEO I2School Transformative Leadership, que es una organización de creación de líderes en el mundo a través de la educación. Y bueno, es un hombre que ha sido un analista y un observador de los procesos políticos y sociales en el mundo. Un hombre que tiene un extraordinario contacto con un montón de personas en todas partes del mundo. Líderes sociales en todos lados y está conmigo justamente para hablar de un asunto que tiene que ver con todos, que es la situación social en Cuba. Y Armando Regil, te saludo con todo mi cariño esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios, Pedro. Encantado siempre de estar contigo y de saludar a tu auditorio. Muchísimas gracias. La situación de Cuba explota. Vemos una sociedad que ya no tiene condiciones mínimas necesarias para vivir con dignidad y deriva en las calles. Primera vez que se da desde los 90, cuando hubo el maleconazo allá en contra de Fidel Castro. Mi pregunta es, de esto que has visto, ¿piensas que será el principio de algo que evolucione hacia un nuevo escenario en Cuba o es flor de un día lo que vimos hace una semana? Gracias, Pedro. No, por supuesto que va a evolucionar. Mira, esa es la esperanza. La esperanza es que tantas generaciones que han esperado vivir en libertad, el 11 de julio ha sido un punto de inflexión y dicho por los propios cubanos, dicho por aquellos que viven y padecen la maldad de este régimen socialista, de esta dictadura en la isla. Fueron dos momentos que detonan de alguna forma este movimiento social que ha tomado tanta fuerza, que son el movimiento San Isidro, que hay que decirlo, encabezado principalmente por jóvenes, encabezado por artistas, por creativos, sí, por personas deseosas de vivir en libertad. Y por otra parte, una canción, Vida y Patria, que no sé si la has escuchado, Pedro, pero tiene una letra extraordinaria y es de alguna manera una expresión de lo que es el fracaso de este régimen y de lo que anhelan los cubanos después de tantas décadas de sufrimiento y de humillación. Pero esto que está pasando en Cuba es algo que nos tiene que entusiasmar a todos los que amamos y defendemos la libertad en el hemisferio, en el continente y en el mundo, porque tiene implicaciones muy importantes a nivel político, a nivel geopolítico, a nivel geoestratégico, no solamente como una expresión de solidaridad hacia quienes han padecido toda esta maldad, pero también porque tiene implicaciones para nuestros países. Claro que sí, tiene implicaciones porque estamos viendo hasta dónde puede llegar un régimen que pudo haber sido, fíjate, la liberación del pueblo cubano de lo que fue el régimen de Fulgencio Batista, pues tenía un sentido. Pero después el problema de Castro es que llegó para perpetuarse en el poder, sometiendo a través de un esquema populista a un país hasta llevarlo al marxismo, leninismo y después el castrismo, el fidelismo, que hoy, 60 años después, tiene a ese país postrado. Ahora, estamos viendo esta evolución en otros países de América Latina y entonces, Armando, te pregunto, si el día de mañana pudiera venir del gobierno, del pueblo cubano, una liberación de lo que en este momento es una atadura tremenda, esto le podría dejar una lección a este incipiente populismo que está armando en México y probablemente también pudiera generar un efecto dominó en estos pueblos en donde se está instalando este socialismo bolivariano del siglo XXI. Por supuesto que sí, Pedro, y como mira, lo hemos platicado tú y yo, el tema de Cuba nos llega al corazón porque amamos la libertad, pero como decía, tiene implicaciones geopolíticas y geoestratégicas. ¿Por qué? Bueno, después de la caída de la Unión Soviética, Fidel Castro muy brillantemente ideó otra forma de sostenerse y de hacer que este cáncer que nunca se extirpó en Cuba, ese ha sido el problema, el cáncer del socialismo no se extirpó y se extendió por el continente hasta hacer metástasis. Encontró, por supuesto, en aquel momento, a finales de los 90, en Hugo Chávez, en la creación del Foro de Sao Paulo, también con Lula más adelante, la posibilidad de exportar y de hacer crecer este socialismo del siglo XXI, o como después le llamaron revolución bolivariana. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho de lo que está pasando en los países de la región
está ideológicamente atado a lo que sucede en la isla. Entonces, sí, por supuesto que si cae este régimen, que es nuestro mayor deseo, una Cuba libre después de tantos años, va a tener implicaciones muy importantes en la región. Fíjate que yo recordaba, dos libros maravillosos escritos por dos personas que me tocó conocer y que admiro mucho. Bueno, uno de ellos fue Uber Matos, que ya murió, pero la otra es la doctora Hilda Molina. Uber Matos escribe cómo cuando llegó la noche e Hilda Molina escribe Mi verdad. Ellos cubanos que padecieron, que conocieron además a Fidel Castro, muy interesante, Pedro, fíjate, decía Hilda, ¿cómo es posible que pasados los años y demostrado el fracaso de la revolución cubana y del modelo que impuso Fidel Castro, tanta gente lo siguiera en el mundo y lo admirara y le aplaudiera hasta nuestros días? Dice, yo identifiqué, porque ella es neurocirujana, es una doctora brillante, decía, lo que tienen en común todos los seguidores de Fidel es que son resentidos. Y no es un tema de poder adquisitivo, no es un tema de nivel socioeconómico, es un tema de personalidad. Decía, desde gente con mucho dinero que tiene gran resentimiento hasta, por supuesto, gente de muy escasos recursos. Pero ¿por qué es importante decir esto, Pedro? Porque precisamente Fidel explotó ese resentimiento en todo el continente para hacer que muchísima gente se uniera a sus filas y lo admirara y admiraran este modelo fracasado. Y por eso el Foro de Sao Paulo ha tenido tanto éxito, porque tristemente en América Latina no hemos combatido y contrarrestado la desigualdad que genera, ¿no?, en buena medida este resentimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Por un lado, desear que, por supuesto, caiga el régimen, pero por otro lado, ¿qué más vamos a hacer para evitar que estos populismos, como lo que hoy padecemos en México y en tantos otros países, puedan echar raíz a partir de entender cuál ha sido la raíz de todo este problema? Entonces, por ejemplo, fíjate, una de las cosas que no hizo magistralmente Fidel, que repiten muchos de los líderes todavía hoy, es culpar de todos sus problemas a Estados Unidos. Él siempre llamó el imperio, cuando viene el embargo, ¿no?, que engañosamente le llamaban un bloqueo. Bueno, eso es la parte de la historia que nos cuentan y que sabemos más evidente, pero ¿por qué la gente no recuerda que Fidel Castro confiscó empresas extranjeras desde la época de Eisenhower, ¿no?, muchas, y después cuando Kennedy llegó a la presidencia de Estados Unidos? Todo lo que él hizo, ¿no?, y que fue un fracaso, siempre buscó culpables. Y por eso, Pedro, es tan parecido a mucho de lo que hoy vemos. Siempre buscar culpables, siempre señalar a otros, nunca asumir la responsabilidad del fracaso que se genera a partir de las malas decisiones contrarias a la libertad. Claro que sí. Y como dice ahora Miguel Díaz-Canel, todo esto que se está viendo de Cuba no es más que una mentira. Esto no existe. Esta pretendida pobreza no existe. Fíjate. Hombre, Armando, lo hemos visto, lo hemos vivido. No te voy a decir que hemos estado ahí, digamos, como habitantes en la isla, pero lo hemos compartido con gente que lo ha vivido ahí, estando en la isla, y lo que se vive es indescriptible. Y espero... Inhumano. Mira, ellos tienen su verdad, ellos tienen sus datos, sí, hasta que la realidad les estalle en la cara, y por eso este movimiento va a trascender, Pedro, así como en su momento han habido otros en el mundo. Lo que la comunidad internacional tiene que hacer es arropar a los cubanos, es apoyar a todos estos jóvenes, a todos estos artistas, activistas que están dando la vida. O sea, la represión del régimen es brutal, la manera en la que los están golpeando, matando frente a las cámaras, o sea, es increíble. Entonces, toda la solidaridad, todo el apoyo que se les pueda dar es poco, de verdad, en comparación a lo que puede significar una Cuba libre, por supuesto, primero para quienes primero padecen esta maldad en la isla, pero repito, para el resto del continente. Y tú sabes muy bien, para México tiene implicaciones muy grandes, porque si cae el régimen dictatorial de Cuba, este gobierno y muchos otros van a tambalearse, porque ideológicamente están totalmente unidos. Eso me parece una extraordinaria conclusión. Armando Regil, espero tener el privilegio de contar contigo más adelante en diferentes análisis que tienen que ver con este mundo moderno y lo que hoy países como Cuba están viviendo, y que repercute todo en nuestras vidas, en lo que pasa en México. Te mando un abrazo con todo mi cariño a ti y a tu familia. Igual, Pedro, con todo cariño de regreso para ustedes siempre. Muchas gracias. Gracias, Armando Regil, como CEO de I2Co School
of Transformative Leadership, un hombre observador de los procesos sociales en México y en el resto del mundo, una autoridad desde mi punto de vista.